Buenos días a este programa en vivo desde Argentina. Lugares en Estados Unidos son las 5 de la mañana. Quedará grabado por YouTube y otras fuentes para que usted pueda escuchar lo que ahora está saliendo en vivo. Voy a cambiar la tónica un poco de los programas. He escrito y he hablado sobre los pastores y tantas opiniones que a la gente le interesa. Nos han escrito por miles y podemos contestar algunas de las cosas, no todas. Así que voy a entrar en el tema de la enseñanza. El tema anterior fue la dispersión de las ovejas y algún por qué. Ahora precisamente le voy a hablar a la oveja, que es usted y yo primero del Señor, pero también estamos bajo autoridad. Entonces me voy a explayar para que usted sepa un poco el comportamiento que tenemos dentro de una iglesia y qué es lo que somos en el corazón. Y el título del mensaje es un poco intimidante. No, todos somos malos. Y vamos a saber por qué. Entonces, hay un texto en el libro de Lucas, un relato que comenzamos. Vamos a empezar con el Nuevo Testamento y terminar con el Génesis, es decir, vamos a dar el respaldo bíblico a lo que estamos hablando. Un hombre principal le preguntó diciendo a Jesús: Maestro bueno, qué lindo, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Esto está en Lucas 18, 19. Y me voy a explayar un poquito porque es un tema que por lo general es un poco ofensivo, porque hay mucha gente que se va de las iglesias porque lo han tratado mal. Entonces tiene un concepto de la iglesia que todos son buenos. En realidad sería un buen título, una vez que uno cree en Jesucristo, pasar a ser una persona buena. Pero yo le voy a demostrar que la maldad y la bondad conviven con usted y conviven conmigo. Yo podría decir, podría ser un pastor malo. ¿Por qué? Porque bueno, la Biblia está diciendo, y Jesús fue el primero que dijo: ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno, Dios es bueno. Claro, algún teólogo puede discutir esto, diciendo que Jesús era Dios y que también es bueno, pero ¿por qué lo dijo? Para que nosotros como cristianos estemos preparados para crecer. Y voy a dar razones por qué esta respuesta de Jesús que él tiene. Maestro bueno. Todo creyente se cree bueno. Y cuando alguien le dice que no es tan bueno, entra la ofensa. Entonces sepa y pueda prepararse para ir cambiando, porque su corazón viene de una genética pecadora. Jesús borra los pecados, pero nosotros tenemos que hacer esfuerzos para utilizar el bien. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Eso está en San Juan 10, 34. ¿No está escrito en vuestra ley que vosotros dioses sois? Ahora, yo estoy acá como pastor diciéndole que usted es un Dios. ¿Por qué? ¿Qué fundamento tengo? Dios con minúscula. Pero está utilizando algo que está escrito en la Biblia. Vosotros dioses sois. ¿En qué sentido somos dioses? En el sentido que tenemos decisión. En el sentido que podemos elegir. En el sentido que podemos orar si queremos no. En ese sentido, vosotros dioses sois. Y muchas personas se meten en problemas porque no saben gobernar su vida espiritual, no la dividen entre la carne y el espíritu, y después le piden a Dios que le resuelva los problemas ya. Vosotros dioses sois. Vamos a seguir leyendo algunos textos, y este texto está en los Salmos.
Dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Porque el tema viene en realidad con un hombre rico que viene corriendo, dice uno de los evangelios, a Jesús, y se inclina ante él y le dice, Maestro bueno, ¿qué cosa puedo hacer para entrar al cielo? Estas son las palabras. Jesús lo para allí y le dice, no, ¿por qué me llamas bueno? Y es un título que a veces nos incomoda a nosotros los creyentes, cuando alguien está cerca rayando de una ofensa y nosotros nos defendemos. Muchos creyentes se están defendiendo. No se defienda. Sea lo que Dios quiere que usted sea. Y admita que no es bueno. Pero pastor, usted parece un pastor bueno. Bueno, yo soy bueno hasta que maneje el bien. Porque vamos a ir al Génesis y descubrir un poco la vida de este joven. Este era un hombre, dice un evangelio, que tenía mucho dinero. Y hay algo interesante aquí. Joven rico. Y Jesús vio que las riquezas le impedían entrar al cielo. Luego sigue una charla con los discípulos sobre la riqueza. Pedro se defiende, dice, bueno, nosotros dejamos todo para seguirte. Y no es tema mío. Quiero hablar sobre aquellos cristianos que reclaman que los demás cristianos sean buenos cristianos a partir de la conversión. Le digo que la raíz de la maldad sigue estando en nosotros. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque estaba ocupando un cuerpo humano. Cuando Jesús dice, vosotros dioses sois, es porque lo que decidimos, eso es lo que somos. Usted decide ser santo, puede hacerlo. Decide ser un hombre de poca paciencia, porque su genética no vino con paciencia. Yo no nací con paciencia. Yo he tenido que trabajar mucho por los frutos del Espíritu. Y es tema que voy a conversar a medida que pasen los programas. Esta pandemia no sabemos hasta cuándo podamos llegar enseñando al mundo lo que yo humildemente he tenido que aprender. A veces no tan humilde, porque la maldad está dentro de mi corazón. Pastor, ¿cómo es que dice eso? Jesús dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora me pregunto si Jesús lo dijo, pero está en la Biblia. Entonces no es la confianza en los valores religiosos, sino en lo que nosotros practicamos del Evangelio. El Evangelio, usted sabe tanto de él como practica. Si no, no puede saber más allá. Hay mucha gente curiosa de la vida espiritual, pero al no practicarla no profundiza porque no pone el pellejo para practicar el Evangelio. Me doy a entender a dónde quiero llegar. Porque soy pastor y yo aprendí de las ovejas. Aprendí de las ovejas. Hay ovejas que se ofenden porque el pastor no los saludó o porque han tenido un conflicto interno con alguna otra persona. Y la primera palabra que tenemos, pero va a la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Mirá el testimonio. Y de allí que ponemos en tela de juicio a todos los religiosos. Entonces usted puede decir, sí, pero era un pastor que tenía fama de buen pastor, mirá lo que hizo. Y allí ponemos el grito en el cielo, como si el pastor hubiese perdido la capacidad de pecar. Me estoy haciendo entender. Esto va a ser largo y un poquito duro para algunos que creen que la iglesia es el cielo. La iglesia es un hospital. Frases mías desde hace muchos años, antes que Hebel la repitiera, mi amigo. ¿Por qué? La iglesia es un hospital. No es un lugar donde la gente llega y todos somos perfectos. Y aquí le voy a largar una preocupación. ¿Usted tiene los frutos del Espíritu?
es manso, es paciente, es bondadoso. Es un hombre que ha trabajado con su espíritu. Estos van a ser los temas que van a venir, frutos del espíritu. Y no estoy hablando de la capacidad mental, no estoy hablando de la genética humana, que la gente por lo general quiere un pastor con buena imagen, que sonría, que tenga un atractivo personal en el sentido de llegar a las masas. Yo quizás no tenga algunas cosas de esas, pero a medida que voy acercándome a los frutos del Espíritu, a tener paciencia, a tener paz, como fruto del Espíritu. Y yo le voy a explicar, porque la mayoría de los cristianos no entienden este tema. Creen que fruto es ganar un alma, hacer esto. Sí, también es fruto. Pero los frutos del Espíritu habla de mi carácter, de mi personalidad, de mi relación con Dios. Y es nacido del Espíritu mío. Oiga, yo nací con sangre europea, nací en Argentina, pero con poco fruto del Espíritu. De allí cuando salgo yo pregunto a la gente, ¿cuántos mansos hay aquí? Y nadie levanta la mano, porque no consideran que ser manso es un fruto del Espíritu. Y allí es que yo quiero encarar esta cuestión para que terminemos con las ofensas en las iglesias, porque la gente cuando se ofende se va. Se va de un lado para otro esperando que nadie lo ofenda, pero el primero que enfrentó la ofensa fue Jesús. Hay gente que lo perseguía para encontrar una palabra y para destruirlo a Jesús. Había gente que lo buscaba para un milagro, otros para crucificarlo y otros para contradecirlo. Bueno, los pastores hemos aceptado eso y es posible que muchos de los que yo estoy llegando y no me conocen, o el pensamiento que yo tengo sobre la iglesia, cueste un poco entenderme. Y lo entiendo. A mí no me predicaron estas cosas. Tuve que aprenderlas en el Espíritu. Y sabe que Jesús dijo, trabajad por las cosas espirituales que a vida eterna permanecen. Entonces, durante todos los años yo tuve que trabajar con mi carácter, con mis pensamientos, con la oveja, la que me escucha, y saberla tratar. Porque algunos cuando ven una oveja ven valores, y no es así. Y déjeme relajarme un poco y ser más directo en algunas cosas. Este era un joven rico. Usted puede leer el pasaje, yo no quiero utilizar el otro pasaje, lo que continúa, porque no estoy hablando de las riquezas. Pero Jesús le dijo a este joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Algo interesante en este pasaje. No le dijo, dáselo a Judas, porque él paga todos los gastos que yo tengo sobre la tierra. Jesús tenía muchos gastos, pero no apeló a tomar su riqueza, porque le dijo, dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque este joven rico, acostumbrado a las riquezas, según lo que Jesús le estaba diciendo, iba a quedar tan pobre como a los pobres que le iba a dar el dinero. Y dice que se fue triste. Pero Jesús le dijo, sígueme. Después de dar todo, sígueme. Tome atención en dos detalles aquí. Jesús no pidió el dinero del rico. Dijo que se lo dé a los pobres. Porque Jesús le dijo, mira, ¿sabe los mandamientos? Y este hombre le dijo, yo los he cumplido desde chico. Siempre los he cumplido. Uno de los evangelios dice que Jesús le miró y le amó. Pero le da una orden fuera de los mandamientos. Lo que a él lo impedía ser espiritual. Confiaba en las riquezas. Él no sabía, porque Jesús no se lo explicó, que dando todo el dinero a los pobres, Jesús le iba a dar más. Eso no se lo explicó. Pero él se fue. Se fue triste, dice la Biblia.
Ahora, ¿por qué Jesús no pide para que Judas tenga más dinero para poder sostener el grupo? Y porque él, cuando necesitó algo, lo inventó. Cuando había hambre, tomó 2 peces y unos panes y los transformó en 5.000. Cuando necesitaba pagar a los impuestos, Jesús lo mandó a Pedro a pescar. No le dijo a la gente, tengo muchos gastos, mándenos dinero. No, se lo mandó a dar a los pobres, porque algún problema este joven tenía con los pobres. Todo gobernante, presidente que sube, promete darle a los pobres una mejor calidad de vida. Cuando termina su gobierno, este presidente por lo general tiene más pobres y él es más rico. A Jesús, ¿sabe quién las mantenía? Las mujeres. Allí está en la Biblia, búsquelo. Las mujeres. La gente que quería hacer algo por Jesús, necesitas que comer, necesitas que te lave la ropa, necesitas algo. Eran las mujeres, no los grandes empresarios. Pero de todas maneras, el ritmo que lleva el Evangelio, se necesita quien apoye a los predicadores. De allí que nosotros permitimos ofrendas para poderla gastar en usted, educándolo. Y pasamos mucho tiempo, yo pasé toda mi vida tratando de entender a la oveja, y la oveja pasó toda la vida en la iglesia tratando de entenderme a mí. Yo tengo gente de 45 años en la iglesia. Otros son más golondrinas, van, vienen, tienen sus razones. Otros nunca entienden lo que estamos predicando, entonces quieren un pastor perfecto. Yo no soy perfecto. Porque estamos usando a veces esa chapa como diciendo, yo tengo errores y a mí no me gustan las culpas. El diablo está suelto para acusarnos. Y si usted siempre está en un estado de inferioridad, el diablo va a venir a decirle, vos no sos nada, no te tienen en cuenta, el pastor no te saludó. Y si usted no está preparado para saber que la raza humana es mala, y voy a explicarle por qué. Porque también somos buenos. Y vamos a otro texto que dice, y estoy hablando de la mujer, en el Edén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De acá sacamos la figura en la cual Jesús mismo se refiere, está dando a entender, ustedes eligieron ser dioses, ¿no? Bueno, ahora aguántensela. Esto es lo que está tratando en castellano de decirle a la gente. Ustedes eligieron, porque hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios frente a tanta pandemia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se accidentó mi hijo? ¿Dónde está Dios que no me sana? Dios dice, ustedes son dioses y pueden decidir. Lo confirma. Claro que los teólogos en este momento estarán pensando cómo contestarme a las palabras que yo digo. Pero quiero darle otro texto antes de proseguir. Dijo Dios después que el hombre pecó, dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios dijo eso de usted y de mí, que sabemos el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, si comía del otro árbol que estaba en el Edén, no podía ser salvo por medio de Jesucristo. Entonces echó al hombre del jardín del Edén para que coma del árbol de la vida cuando vaya al cielo. Lea toda la Biblia, no parte de la Biblia, lea Apocalipsis, lea Génesis, lea todos los evangelios, porque a veces sí, en esta época parcializamos los textos. Algunos textos aparecen como pretextos para hablar del tema que a mí me interesa. No, yo quiero darle base, que usted y yo somos un peligro porque sabemos el mal.
Antes sabíamos solamente el bien. Eso es lo que quería Dios. Dios le dijo al hombre, no tomes de ese árbol. Y el hombre, no sé, la mujer distraída, Eva andando por el jardín del Edén, se perdió mirando los pajaritos y un día vio el árbol. Y dijo, no está mal para comer, ¿eh? Pero Dios nos dijo que no lo toquemos. Ahí entró en una conversación con la serpiente. No sé por qué hablaba, yo no voy a dar explicaciones que no tengo. Que Satanás la usó para platicar y decir, bueno, no es para tanto después de todo comer del árbol. Entonces, ¿con qué Dios os ha dicho? Y así la mujer empezó a dudar. Entonces la mujer, sin saber, estaba transformándose en una diosa. ¿Por qué? Porque tenía poder de decisión. Eso es lo que le daba al tocar el árbol y comer de lo que Dios le había prohibido. Porque no va a faltar gente que va a decir, si Dios sabía que el hombre iba a pecar tocando el árbol, ¿por qué lo hizo? ¿No escuchó esas palabras? Bueno, yo no voy a contestar lo incontestable. Dios es Dios. Y me dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Así que trate de no confiar en los pastores ni en los curas, sino en Jesucristo como su Señor. Entiende lo que tratamos de decir, ¿no? Entonces, con que Dios os ha dicho. Y aquí el diablo no miente. Porque siempre tratamos al diablo de mentiroso. Y es verdad, es mentiroso. Pero también dice medias verdades para que nosotros caigamos en una mentira. Cuando Jesús fue tentado, ¿por qué fue tentado? Porque tenía la posibilidad de sacar el mal y caer en una tentación. Pero Jesús fue hecho sin pecado. Bueno, eso se lo dejo a los teólogos. Yo sencillamente le estoy hablando cómo puede manejar usted el mal y cómo puede manejar el bien. No le convenía a Adán saber el mal, porque apenas pecó, y Adán es raro, ¿no? Porque él no discutió con la mujer y le dijo, no, pero eso no se puede comer. No dijo nada. Agarró del fruto y comió. Después, lógicamente, cuando pecó, le echó la culpa a la mujer. Como todos los matrimonios que se separan, le termina echando la culpa a la mujer, que ella no es lo que él esperaba. Oiga, tú eres Dios para elegir. Dios con minúscula, ¿eh? Entiéndame, porque después vamos a aparecer con que el pastor Kucharenko dijo tal cosa, que ustedes son dioses. Dios lo dice. Cuando usted decide drogarse, no hay quien lo salve. Si no es su propia decisión de dejar la droga. Cuando usted decide mentir, puede mentir, porque está capacitado para la maldad. Y puede mentir. Y también puede arrepentirse si usted decide arrepentirse. Usted es dueño de sus decisiones. Algunas personas, y tratándose de cristianos, oran para que Dios decida por él. Que me quite esto, que me saque aquello, que me bendiga en aquello, que... Entonces le están exigiendo a Dios cosas que usted decidió mal. Está pensando ahora. A mí no me gusta decir muchas palabras, pero el tiempo en las redes es importante y yo trato siempre de condensar. Pero algún día vamos a hablar de esto. Nosotros tenemos muchas decisiones. Convertirse es una decisión personal. Someterse a cambiar su carácter es una decisión personal. Por eso están los frutos del Espíritu. Déjeme golpear allí porque en esta hora no le voy a poder decir todo. Así que le voy a decir lo que puedo alcanzar a decirle y no se aburra de mí. Entonces, como hay mucha gente que ha entrado en nuestras redes y nos está preguntando quién soy, algunos me lo preguntan, dónde estaba, dígame su biografía y una serie de cosas porque se siente enfrentado. Pues yo vine para enfrentar.
para enfrentar a lo que sea, porque eso es lo que a mí me han puesto dentro del Evangelio. Y no somos muchos los que levantamos la voz y queremos corregir a pastores, a profetas y a otros que de alguna manera quieren estar dentro de ser pastor, pero no tanto como Jesús. Génesis 4:7. Le puedo explicar aquí. Estoy agarrando texto porque hay miles. Dios le dice a Caín, antes que mate a su hermano. ¿Ok? Antes que mate a su hermano. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Usa el bien, le está diciendo. No uses el mal. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el pecado siempre está a la puerta. Por más santo que usted sea, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Vaya a saber lo que la Biblia no dice, porque Jesús, sus tentaciones personales no se le iban a decir a sus discípulos. Hay cosas privadas. Los creyentes no deben andar hablando de sus debilidades, ni de su gran poder, porque su poder no es suyo, y las debilidades no las diga, porque después lo van a traicionar. Entonces Jesús habrá tenido tentaciones fuera de las que nosotros conocemos. ¿Y qué hizo Jesús? La Biblia dice que fue tentado en todo. Vaya a saber. Fue tentado con la mujer samaritana. Fue tentado con otra cosa que no está escrita en la Biblia. Porque es Juan el que nos dice, no se escribió todo sobre Jesús. Se escribieron algunas cosas. Entonces yo tengo que adivinar también, tratando de entender un poco a Jesús hombre, que fue tentado en todo. Pero él siempre supo manejar el bien. Por eso es hijo de Dios. Por eso nos hizo hijo de Dios a nosotros. Porque el texto en los Salmos, que está bajo la ley, dice, vosotros sois dioses porque sois hijo de vuestro Padre. Dios, qué bárbaro, ¿no? Nunca espera que nosotros nos equivoquemos. Pero debemos de saber, una iglesia reúne gente, porque nosotros ponemos clases, ¿vio? Hacemos un cristiano más alto, el otro más bajo, y después se le ocurre poner al pobre y al rico juntos en el mismo banco. Después se le ocurre llamar a un drogadicto, cambiarlo, transformarlo y ponerlo en la iglesia, es el que primero quiere salir a predicar. Y uno dice, pará, necesitas crecer, madurar. Yo he visto muchos creyentes inmaduros, buenos creyentes, pero nunca alcanzan la madurez. A veces los pastores no terminamos de explicar cómo es esto de ser maduros, de ser completos en Cristo. Algo que ha herido mi sensibilidad es ver creyentes diciendo, pero mirá, era cantor, era predicador, era fulano, mirá lo que hizo. Déjeme decirle una cosa, así despacito, con tranquilidad. Todo creyente tiene que comportarse y usar el bien y saber decidir cuando el mal está golpeando su puerta. Los creyentes son tentados a hablar mal de otros, a decirle no se lo digas a nadie, te lo digo a vos porque sos mi amiga, es lo peor que puede hacer. Cuando usted dice algo así, enseguida el chusmerío está trabajando. Entonces la maldad está dentro de nosotros. Maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Y ahí Jesús da una afirmación para que usted y yo sepamos que somos capaces de hacer cosas malas. A veces la tapamos con religiosidad, con buen testimonio, pero hay cosas que quedan encubiertas que están a los ojos de Dios. Yo tengo una táctica con Dios. Cuando Jesús está hablando de la vida espiritual, dice, cuando tú oras, cierra tu puerta.
¿Y sabe lo que hago yo? Mis defectos, mis tentaciones. Todo voy y hablo con Dios y le digo con nombre y apellido. Y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo. Y me enseña el camino. Porque la maldad está dentro de nosotros. Yo puedo profetizar en nombre de Dios sin que Dios me haya hablado. Y eso es parte de la carne o de la maldad que yo heredé a la desobediencia. A Caín le dice, mirá, tu semblante ha cambiado. ¿Qué te pasa con tu hermano? El pecado está a la puerta. Tened cuidado. Entonces, cuando alguien descubre una debilidad nuestra, nosotros nos ofendemos y buscamos que la junta se reúna porque no puede ser que alguien habló mal de mí. Usted se cree bueno. Yo aprendí a que las equivocaciones me fortalezcan. Yo aprendí a que la gente hable porque eso me hace más valiente. Yo no tengo problema en enfrentar cualquier cosa que sea. ¿Por qué? Porque sé mi capacidad de maldad que tengo y mi capacidad espiritual en Cristo que puedo llegar a tener. Claro, ningún pastor le habló así, ¿no es cierto? Bueno, gracias por conocerme y por saber que nosotros hemos descubierto con el Espíritu Santo lo que usted también tiene que descubrir, el Espíritu Santo. Y ese nos ayuda en nuestro interior a hablar con Dios y decirle, yo estoy en esto y no me gusta porque estoy sintiendo odio y no me gusta, como podría decir cualquier cosa. Pero hay que confesarlo delante de Dios y pedir ayuda. A veces hemos confiado en amigos, en pastores, le hemos hablado de nuestra privacidad y después resulta que lo sacó en público. Y ahí nos molestamos. Mire, cuando alguien viene y descubre un error suyo, dígale gracias, yo ya lo confesé delante de Dios. Y ore por mí porque estoy trabajando por ese error. Porque, déjeme reírme un poco, esto me ayuda. Ha sucedido que una persona viene y dice, pastor, han dicho eso de mí y yo soy bueno. Y yo no sería así, no se defienda. La maldad de nuestro corazón puede a veces traicionarnos. Y de allí que pronto alguien tiene un concepto de nosotros muy distinto de que Jesús tiene de nosotros. Yo no me estoy defendiendo, mire que digo cosas. Sale un artículo para la semana que viene, que es una de mis últimas protestas, porque me voy a dedicar a hablar de los frutos del Espíritu. Porque si yo descubro ciertas cosas que no están bien, también no solo descubrir por qué está mal, sino también cuál es el camino. Y yo quiero darle antes de morir, le va a agarrar el virus, pero ¿qué sé yo? Yo ya le di la vida al Señor, yo ya no tengo vida. Entonces Él puede disponer en cualquier momento. Entonces es el momento en que nosotros queremos que las ovejas usen su voluntad para cambiar, no el látigo, no la disciplina. Hay demasiados pastores que disciplinan, organizaciones que disciplinan, pero no dejan que Dios pueda actuar con esa persona y decirle cómo proceder. Es fácil esconderse atrás del poder de pastor y decir palabras como si fueran de Dios. De esto tengo mucho que hablar. Hablo lo necesario. Y tengo otro texto. Cada uno se había vuelto atrás, dice un salmo. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No hay gente que haga lo bueno. ¿Por qué? Porque eligió saber el mal y saber el bien. Y después elegimos mal. Siempre mirando a nuestra conveniencia. Por eso el Espíritu Santo vino a decirnos, ¿te estás envaneciendo? ¿Qué te pasa con aquello? Pero antes necesita una confesión de un Dios con minúscula, ¿no? Entiéndame. Usted eligió.
No elegimos el carácter, nacemos por una genética. Tengo carácter de mi abuelo, de mi papá, de esto, y tengo que corregir. Entonces, si alguien me corrige, yo le digo, sí, soy malo. Pero Jesús, con la confesión, me ayudó a tener los frutos del Espíritu. Paz, paciencia. ¿Sabe que la paz es antiestrés? Porque no solo venimos a Jesús pidiendo perdón por los pecados, sino que tenemos que acomodar el futuro para no pecar más. Pero del trecho al hecho, hay mucho trecho, dicen por ahí, ¿no? Entonces usted no mire una iglesia, mirá lo que pasó, el pastor que parecía tan santo, mirá lo que hizo. Sepa que la maldad está en todos los corazones de los convertidos. Porque Jesús habló y dijo, del corazón salen las malas cosas, salen los adulterios, los malos pensamientos, salen todo aquello que hace que usted se quede en casa en vez de ir a la iglesia, porque a la iglesia le descubrió muchos errores. No, pero el que canta no es lo que dice ser. Y parece que tuviéramos algún tipo de libertades o algún tipo de apoyo para hablar mal del otro. No me gustan los cristianos que hablan mal de los cristianos. Y usted, pastor, que saca los artículos que saca, y yo trato de dar luz con sabiduría a este evangelio tan comprometedor y no tan fácil de entender. Porque a este joven rico le dijo, da el dinero a los pobres. Oiga, Judas robaba de la bolsa, pero Jesús nunca lo sacó del grupo de los 12. Algunos ponen disciplina porque alguien faltó con el diezmo, faltó con esto, mintió. Entonces queremos, porque hay muchas juntas de disciplina, yo las ataco, porque no son tan bíblicas como parecen ser. Y yo puedo hablar de esto mucho tiempo. Jesús enseñó, no arranques la maleza, porque también podés arrancar el trigo. Sobre la cizaña. Esto es otro sermón. Pero estamos hablando, y tengo un texto más, de Pablo. Estoy mirando un poco el tiempo. Dice Pablo, y muchos no lo entienden. Maravilloso, porque se confunden. Me interesa el libro romano, para mí es el evangelio casi completo en el libro. Me lo he leído miles de veces y siempre sigo aprendiendo. Pablo llega a un murallón, llega a una pared y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Usted no leyó esa declaración, que Pablo era malo, que yo soy malo y que usted es malo. Porque hemos decidido, al comer del árbol, decidimos manejar el mal junto con el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. Está declarando Pablo. Y a mí me gustan esos versículos intrincados, difíciles de explicar. Porque yo tengo el Espíritu Santo igual que usted. En el sentido que Él está para hablarme, yo soy pastor. Tengo que hablar la palabra de Dios. Cada vez que voy a predicar, yo no voy a un libro para copiar el sermón de otro. No me importa. ¿Qué Dios tiene para decirme ahora, en este momento, para esta época y para quienes va dirigido el mensaje? En este momento no estoy dando mensaje a nuestra iglesia como pastor. Estoy dando un mensaje al mundo. A gente que me escucha por primera vez, segunda vez, tercera vez, que se ha interesado en comprender y entender nuestras ideas, y le digo, la oveja debe comportarse como oveja, y el pastor debe rendir cuenta al príncipe de los pastores. No es el príncipe de los apóstoles, es el príncipe de los pastores. Tengan en cuenta, porque no me rebajen la figura del pastor, porque Jesús es el príncipe de los pastores. Tome en cuenta toda la Biblia.
cuando hablamos de los ministerios complicados del día de hoy y que todo el mundo quiere hablar en nombre de Dios. Deje que los que tienen inspiración divina puedan hablar de Dios. Y usted sencillamente compórtese como oveja, no queriendo corregir, porque la maldad está dentro suyo y dentro mío, y yo no permito que me confundan el mensaje. Tengo otro texto, Hebreos 5:14. Búsquelo, porque alguien me escribió por allí y dice, pero sus escritos no tienen texto bíblico. Si yo pongo todos los textos bíblicos en un escrito corto, porque los escritos si son largos no te los leen, entonces no puedo. Acá te lo cito, te lo digo de memoria, con ayuda, con todo. Pero el alimento sólido, dice en Hebreos, el autor del libro de los Hebreos, que suponemos que es Pablo, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y encontrar hoy en día un creyente maduro que entienda lo que predicamos es un poco raro. Si usted es maduro, bueno, va a entender un poco lo que estoy diciendo. Para los que por el uso, escuche bien, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué interesante, ¿eh? ¿Quién es el maduro en la iglesia? ¿Quién es el buen pastor? El que tiene los sentidos ejercitados en el bien y el mal. ¿Usted cree que yo amanezco con buenas ideas? A veces digo, cuánta injusticia hay sobre la tierra, habría que, y ahí me estoy metiendo en terreno que es de Dios. ¿Qué es la justicia? Y nosotros los creyentes queremos justicia, porque se burlan de nosotros. Y Jesús ya me lo dijo, ¿querés ser pastor? Mira, a mí me han escuchado, pero también me han repudiado. Algunos han creído y otros no han creído en lo que yo dije. A ustedes también les va a pasar lo mismo. ¿Usted cree que yo quiero pétalos de rosa cuando predico? No, si trato de evitarlos, los pétalos de rosa, porque algunos no han entendido que el Evangelio es morir. Que el Evangelio es haber dado todo a Jesús y crear una nueva personalidad, un nuevo carácter. Y ahí es lo que apunto. Esté preparado, porque quiero que me siga. Porque lo que a mí me costaría recorrer el mundo para explicar esto, hoy lo puedo hacer por medio de las redes. Entonces agarre esto y vaya y háblelo con Dios. Dime, Padre, ¿cómo es que yo puedo tener frutos en mi espíritu? Porque cuando decimos espíritu, comúnmente estamos hablando, uno cree que está hablando del Espíritu Santo. No, usted tiene espíritu. Y es allí donde está la madurez y la transformación. Es allí cuando usted dice, no, esto está mal, no lo hago. Y cuando se equivoca va al Padre y le dice, yo hice tal cosa que es incorrecto. Y pido, Padre, que me perdone. Y ¿sabe qué? Yo he visto algo en la iglesia de este tiempo. Hay muchos creyentes con falta de perdón. Sufren penalidades, van al psicólogo, se están lamentando, llorando por los rincones, porque nunca son capaces de enfrentar al ofensor y hacer lo que Jesús dijo. Si tu hermano te ofende, ve y habla con él solo. Yo aprendí de las ovejas, ¿sabe lo que hacen algunas ovejas? Lo ofenden, entonces se lo dicen a los amigos. Mirá, fulano me hizo esto, me hizo aquello, le presté plata y no me la devolvió. Escúchame una cosa, ¿leíste el Sermón del Monte? Si prestas algo no podés reclamarlo. No, pero el testimonio. ¿Leíste el Sermón del Monte? Ahí viene el cambio en el corazón. Ahí necesito mansedumbre, paciencia, bondad, fe. Ya no fe para salvarme, sino fe para sostenerme en medio de las pruebas. Entonces yo voy a tratar este tema de los frutos del Espíritu, que no es un texto aislado
Los maduros son aquellos que han cambiado su carácter. Sí, yo no era paciente. No le pregunte cómo eduqué a mis hijos. No me pregunte cómo entré a predicar el Evangelio a los 15, 16 años. Y sí, tuve que trabajar mucho, y sigo trabajando. Y quisiera cumplir edad, como mi abuelo que muere a los 96 años, pero seguía aprendiendo y buscando a Dios como un amigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo enseña a través del Espíritu de Cristo. Y si usted quiere cambiar, va a tener que someterse a trabajar y a descubrir sus propios errores. Y cuando la gente venga a decírselo, usted diga, ya lo sé, ya se lo presenté a Dios. Es un problema genético que tengo de mi carne. Y ahí va a terminar todo el asunto. Yo voy a seguir, vamos a seguir en los programas. Está Claudio, pastor de la iglesia, que también está haciendo estos trabajos. Y están otros programas también que la iglesia tiene. Pero mientras tanto yo estaré hablando los domingos y diciéndole a las ovejas cómo deben de comportarse. Y a los pastores no tengo por qué darle clases, porque usted es pastor, porque Dios lo puso, pero sí poder corregir algunas cosas para que sepamos que las ovejas no son nuestras. Yo no soy dueño ni de las disciplinas, ni de la corrección, ni de las obligaciones. El dueño es Jesús. Y el Espíritu Santo, desde adentro, es el que nos trata. Que Dios te bendiga.